Perdí mi voz mucho antes de perderlo todo, no porque me la arrancaran, sino porque aprendí a guardarla para sobrevivir. Estaba en riesgo algo que no se puede recuperar cuando se rompe. La única versión de mí que todavía creía que decir la verdad servía de algo. Reaccionar esa noche parecía lo obvio. Abrir la boca, detenerlo, nombrar lo que llevaba años enterrado. No hacerlo habría sido lo más fácil, lo más seguro, lo que siempre hice. Pero callar también tenía un precio, y yo ya lo había pagado. Durante demasiado tiempo, la lluvia golpeaba los ventanales con un ritmo constante, como dedos impacientes. El salón olía a alcohol caro y a madera mojada traída en los abrigos. La luz cálida de las lámparas hacía que todo se viera más íntimo, más falso, como si la casa supiera maquillar lo que ocurría dentro. Yo estaba sentado en un sillón de cuero oscuro, con las manos juntas, sintiendo en los dedos una vieja costumbre: apretar sin que nadie note la presión. Los rostros que me rodeaban no eran desconocidos, eran parte de mi silencio, personas a las que había visto brillar, mentir, reír y triunfar, mientras yo aprendía a quedarme quieto. A veces me preguntaban cosas pequeñas, a veces me daban palmadas. Nunca me preguntaron lo único que importaba: ¿por qué yo miraba tanto y hablaba tan poco? El conflicto de esa noche parecía mínimo para cualquiera que no conociera la historia. Un brindis, un anuncio, una celebración, una de esas reuniones donde la gente se convence de que el mundo es justo porque las copas están llenas y nadie eleva la voz. Pero yo escuché una frase específica, dicha con demasiada seguridad, y algo dentro de mí se tensó como una cuerda vieja. Mencionaron un nombre, el nombre que yo había intentado olvidar. No era una persona presente, era una ausencia, y yo sabía lo que esa ausencia costaba. Reaccionar habría sido inmediato. El cuerpo lo quiso. Sentí el impulso subir por el pecho, el calor en la garganta, la respiración quebrarse por un segundo. Hablar habría sido tan simple como decir: no fue así, o eso no es cierto, o yo estuve allí. Bastaba una frase para romper la narrativa que llevaban años repitiendo con elegancia. Pero reaccionar no era solo hablar, era destruir el pacto invisible que me había mantenido a salvo. Porque mi silencio no había sido un capricho, había sido un refugio. Durante años callé para conservar un trabajo, un lugar, una estabilidad que parecía dignidad. Callé para no perderlo todo de golpe. Callé para no provocar la furia de quienes ganaban con mi ausencia. Callé para no convertirme en el problema, y sin embargo, el costo fue lento y constante. Cada vez que callé, perdí un poco más de mí, perdí oportunidades, perdí respeto propio, perdí el derecho a sentir que mi vida me pertenecía. El silencio me había quitado tiempo, y el tiempo, con paciencia cruel, me había quitado la esperanza de que algún día sería escuchado sin tener que pagar con sangre emocional. Esa noche, el mundo empezó a revelarse con una claridad incómoda. No porque algo explotara, sino porque vi en sus gestos la misma confianza de siempre, la certeza de que nadie los enfrentaría. Las risas eran suaves, las miradas tranquilas, como si el pasado estuviera cerrado, como si la verdad fuera un objeto guardado en un cajón que nadie abriría jamás. Yo podía abrirlo, no lo hice, todavía, pero algo cambió en mí cuando noté que mi silencio ya no se sentía como protección, sino como complicidad. Y en medio del sonido de la lluvia y los vasos chocando, entendí que esa noche no me estaba pidiendo un grito. Me estaba pidiendo una elección imposible: seguir sobreviviendo en silencio, o perderlo todo por decir una sola verdad. Durante años, pensé que el silencio era una forma de inteligencia. No una virtud, pero sí una estrategia. Aprendí a medir cada palabra como quien mide pasos sobre hielo fino. En aquel mundo, hablar demasiado era una invitación al exilio, y yo había visto suficientes caídas como para entender que la supervivencia no se construye con verdades, sino con ausencias. La casa donde trabajaba entonces tenía pasillos largos y alfombras gruesas que apagaban cualquier sonido. Era un lugar hecho para que nada dejara huellas. Allí empecé a callar por primera vez, no por miedo, sino por intuición. Vi un error, luego otro, pequeños gestos, decisiones mínimas que parecían inofensivas. Los mencioné una vez con cuidado.
Me sonrieron, me agradecieron, no cambiaron nada. Después vino el primer costo real. Una promoción que nunca llegó. Un proyecto del que me apartaron sin explicación. Un nombre que dejó de aparecer en las conversaciones importantes. Entendí el mensaje sin que nadie tuviera que decirlo. Observar estaba permitido, interferir no. El conflicto silencioso creció conmigo. Yo veía más, comprendía mejor, y sin embargo, hablaba menos, no porque no supiera qué decir, sino porque cada intento anterior había terminado igual. Una pared elegante, una cortesía que cerraba puertas sin hacer ruido. El silencio exigía disciplina, no era pasividad, era una vigilancia constante sobre uno mismo. Morder frases antes de que salieran, sonreír cuando algo dolía, fingir que ciertas decisiones no me concernían cuando en realidad iban a decidir mi futuro. El precio empezó a notarse en lugares inesperados. Perdí voz incluso fuera del trabajo. En reuniones familiares evitaba temas. Con amigos prefería escuchar. La costumbre de callar no se queda donde nace. Se infiltra, se vuelve identidad. La microvirada llegó una tarde cualquiera, años antes de aquella noche decisiva. Encontré un documento olvidado sobre una mesa. Lo reconocí de inmediato. Era una versión temprana de un acuerdo que luego se firmó de otra manera. Yo sabía lo que faltaba allí. Sabía quién había cambiado las condiciones. Sabía quién iba a pagar el precio. Lo guardé. No lo denuncié. No lo mostré. No por miedo, por cálculo. Reaccionar entonces habría sido fácil. Tenía pruebas. Tenía testigos, tenía incluso cierta autoridad, pero también tenía algo que perder, un lugar frágil que me había costado años construir. Elegí, una vez más, no mover nada, y el mundo, agradecido, siguió revelándose solo. Los errores empezaron a acumularse como polvo fino sobre muebles caros. Nadie los limpiaba porque casi no se veían. Las máscaras se hicieron más seguras, las decisiones más rápidas. Yo observaba todo con una precisión que me sorprendía incluso a mí. El silencio me había convertido en testigo perfecto, pero también me estaba vaciando, porque cada verdad no dicha me quitaba algo que no sabía nombrar. No era solo dignidad, era pertenencia, era la sensación de existir dentro de las decisiones que definían mi vida. A veces me preguntaba, ¿qué pasaría si un día hablara de verdad? Si dejara caer todo de golpe. La fantasía duraba poco. Siempre terminaba igual, yo afuera, ellos adentro, el sistema intacto, así que seguí callando, hasta que, sin darme cuenta, mi silencio dejó de ser una elección y empezó a ser una jaula. Y aquella noche, años después, cuando escuché ese nombre dicho con ligereza entre copas y risas, entendí algo que nunca había querido aceptar. No estaba en riesgo solo la verdad, estaba en riesgo la última parte de mí que aún no se había acostumbrado a perderse en el silencio. Esa noche no era distinta de las anteriores, y sin embargo, todo era distinto. La música sonaba baja, casi decorativa. Un piano invisible marcaba un ritmo lento que hacía que las conversaciones parecieran más importantes de lo que eran. Las copas se llenaban con precisión automática. Nadie tenía prisa, nadie parecía nervioso. Solo yo sentía que el aire estaba más denso, como si la casa hubiera decidido guardar un secreto adicional en cada rincón. El conflicto silencioso empezó a tomar forma cuando escuché cómo reconstruían el pasado delante de mí. No mentían del todo. Eso era lo peor. Decían fragmentos ciertos, acomodados con elegancia, para que la historia pareciera limpia. Quitaban una firma aquí, cambiaban una fecha allá, suavizaban una consecuencia, y en medio de esa versión corregida, yo reconocía exactamente el punto donde todo se había torcido. Nadie me miraba cuando hablaban, no necesitaban hacerlo. Yo era parte del decorado, una presencia segura, alguien que llevaba años demostrando que sabía permanecer en su lugar. El costo emocional apareció en una forma inesperada. Vergüenza. No vergüenza por ellos, vergüenza por mí. Sentí algo parecido a una traición lenta, no hacia ellos, sino hacia la persona que yo había sido antes de aprender a callar. Recordé la primera vez que pensé que el silencio era temporal, la segunda, la décima. Recordé cuántas veces me prometí que hablaría la próxima vez, y comprendí que esa próxima vez había llegado demasiadas veces.
sin que yo hiciera nada. Reaccionar en ese instante habría sido devastador. Bastaba con levantar ligeramente la voz, con decir un nombre completo, con mencionar un detalle que no figuraba en ningún documento público. El cuerpo lo sabía. La garganta se cerró no por miedo, sino por exceso de posibilidades, porque hablar ahora no solo corregiría una mentira, destruiría reputaciones, rompería acuerdos, expondría decisiones que habían construido fortunas y me expondría a mí. El silencio exigía una fuerza distinta en ese punto. Ya no era la fuerza de sobrevivir, sino la de soportar la culpa de permitir que otros reescribieran la historia frente a mis ojos. Sentí cómo el pulso se aceleraba, cómo las manos empezaban a temblar apenas bajo la mesa. Nadie lo notó. La microvirada ocurrió cuando uno de ellos dijo una frase casi inocente. Si alguien hubiera visto esto venir, nos habría avisado. La risa que siguió fue breve, cómplice. Yo estaba allí. Yo lo había visto. Yo había callado. En ese instante entendí algo que me atravesó con una claridad cruel. Mi silencio no solo había protegido a otros, había construido esta versión del mundo. Cada vez que no hablé, dejé espacio para que esa historia falsa se volviera oficial. El mundo empezaba a revelarse no por un error técnico, sino por una revelación moral. Nadie estaba dispuesto a escuchar ahora porque nadie había aprendido a hacerlo antes. Miré alrededor. Las caras seguían tranquilas, seguras, orgullosas de una versión del pasado que les permitía dormir bien, y por primera vez en muchos años sentí algo distinto al miedo o al cálculo. Sentí rabia, no una rabia explosiva, una rabia silenciosa, profunda, lúcida, la rabia de comprender que había perdido años de mi vida no solo por protegerme, sino por proteger un sistema que nunca tuvo intención de protegerme a mí. No reaccioné, pero algo se rompió, porque al no hablar, por primera vez no sentí alivio. Sentí pérdida, una pérdida irreversible, la certeza de que incluso si hablaba más tarde, ya no sería para evitar el daño, sino para explicar por qué permití que ocurriera. Y mientras la noche seguía su curso elegante, comprendí que el destino ya no dependía de si yo alzaba la voz, dependía de cuánto estaba dispuesto a perder cuando por fin decidiera dejar de callar. El primer indicio de que todo empezaba a desmoronarse no fue un escándalo, fue un silencio distinto, no el mío, el de ellos. Las conversaciones se volvieron más cortas, más medidas, las risas menos frecuentes, las copas seguían llenándose, pero nadie brindaba con verdadera alegría. La casa seguía iluminada con la misma calidez artificial, pero algo en el aire había cambiado, como si incluso las paredes supieran que una verdad comenzaba a filtrarse por las grietas. El conflicto silencioso se transformó entonces en una espera. Ya no estaban celebrando el pasado, estaban vigilando el futuro. Empezaron a llegar noticias pequeñas, casi irrelevantes para cualquiera que no conociera la historia completa. Un socio que pedía una revisión, un informe que tardaba más de lo previsto, una llamada que se hacía en voz baja, lejos del salón principal. Yo observaba todo desde mi lugar habitual, sintiendo cómo cada detalle confirmaba lo que llevaba años sabiendo. El costo emocional tomó una forma inesperada, ansiedad, no por miedo a que descubrieran algo mío, sino por saber exactamente qué venía después, porque hay un momento muy preciso en el que los errores dejan de ser invisibles. No estallan aún, no se denuncian, pero empiezan a pesar, y ese peso cambia la forma en que la gente camina, mira, respira. Reaccionar ahora habría sido absurdo. ¿Para qué hablar cuando la verdad ya estaba avanzando? ¿Sola? Si levantaba la voz en ese punto me convertiría en un comentarista tardío. Alguien que aparece cuando todo está decidido para decir, yo lo sabía. Nadie respeta esa figura. Nadie la escucha de verdad. Sirve solo para completar el relato cuando hay que repartir responsabilidades. El silencio volvió a exigirme algo más difícil que antes. Paciencia. Una paciencia cruel. Porque ahora no callaba para protegerme. Callaba para ver hasta dónde estaban dispuestos a negar. La microvirada ocurrió una tarde, en una reunión menor, casi administrativa. Alguien presentó cifras que no coincidían con las anteriores. Otro corrigió un número con demasiada rapidez. Un tercero desvió la conversación hacia otro tema sin cerrar el asunto. Y nadie protestó.
En ese gesto pequeño entendí que el sistema había entrado en su fase final, la del acuerdo tácito de no mirar demasiado cerca. El mundo se revelaba no por un error técnico, sino por una decisión colectiva. Todos preferían una mentira soportable a una verdad que destruyera demasiado. Empecé a notar algo más. Me observaban, no con sospecha directa, con curiosidad tardía, como si, de pronto, recordaran que yo estaba allí cuando todo comenzó, como si alguien hubiera mencionado mi nombre en una conversación privada. Nadie me preguntaba nada, pero algunas miradas se detenían un segundo más de lo normal. Sentí el impulso de hablar por primera vez, no para corregir, sino para liberarme, decirlo todo, vaciar años de silencio en una sola noche. Pero comprendí algo que me heló por dentro. Hablar ahora no me devolvería nada. No me devolvería los años perdidos, ni las oportunidades sacrificadas, ni la versión de mí que aún creía que el silencio era temporal. Y peor aún, hablar ahora los ayudaría. Les daría un relato, un responsable conveniente, una forma elegante de decir que nadie podía saberlo, porque incluso el que sabía no habló a tiempo. Elegí seguir callando, no por miedo, por lucidez. Quería ver el momento exacto en que ya no pudieran sostener la ficción, porque había algo que necesitaba comprobar antes de perderlo todo definitivamente. Si cuando la verdad apareciera sola, alguien tendría el valor de mirarme a los ojos y reconocer que no me escucharon cuando todavía podían hacerlo. La noche avanzaba lenta, y yo sabía con una certeza casi tranquila que el destino ya estaba en marcha, no porque yo hubiera hablado, sino porque por primera vez mi silencio ya no podía impedir que la realidad alcanzara a todos. Sears. Colapso no tuvo forma de tragedia pública. No hubo titulares, no hubo sirenas, no hubo culpables señalados con claridad. Llegó como llegan las consecuencias que nadie quiere reconocer, en silencio. Una mañana, sin anuncios formales, comenzaron a cancelarse reuniones. Luego vinieron los correos ambiguos, llenos de palabras suaves. Reorganización, ajuste, transición. Algunos dejaron de aparecer. Otros empezaron a evitar los pasillos donde antes caminaban con orgullo. El proyecto, aquel que había nacido entre brindis y risas, empezó a deshacerse sin nombre. Yo seguía allí, y por primera vez en muchos años, nadie podía fingir que yo no existía. El conflicto silencioso alcanzó su último punto cuando uno de ellos, con el rostro cansado, se acercó una tarde y me habló como si retomara una conversación interrumpida décadas atrás. ¿Tú sabías algo de esto antes? La pregunta no era inocente, era una rendija. Sentí el peso de todos los años acumulados en esa frase. Todas las veces que miré, todas las veces que entendí, todas las veces que elegí no hablar. Respondí despacio. No ahora. No era una negativa, era una verdad, porque hablar en ese momento ya no servía para evitar nada. La verdad había llegado sola, torpe, incompleta, deformada por rumores y versiones interesadas. Mi voz, al fin, no tenía el poder que había tenido aquella primera noche. El costo final se reveló entonces con una claridad brutal. No perdí un trabajo, no perdí dinero, no perdí una posición, perdí algo. Peor, perdí la posibilidad de cambiar la historia cuando todavía era una elección. Comprendí que el silencio no solo había protegido mi supervivencia, había comprado un futuro donde mi única función era ser testigo del daño que ayudé a permitir. No hubo disculpas formales, no hubo confesiones completas, solo miradas esquivas, silencios incómodos y una sensación general de que todos habían perdido algo sin saber exactamente qué. Una noche, semanas después, volví a pasar frente a aquella casa donde todo había empezado. Las luces estaban apagadas, ninguna música, ninguna risa, solo la fachada inmóvil, elegante, incapaz de explicar todo lo que había contenido. Me detuve un momento, no para recordar, para entender. Entendí que el poder nunca estuvo en hablar o callar, estuvo en reconocer el instante exacto en que una decisión todavía podía cambiarlo todo. Yo lo reconocí y elegí sobrevivir. No me arrepiento de haber callado por miedo. Me duele haber callado cuando ya no era miedo, sino costumbre, porque hay silencios que te protegen y hay silencios que lentamente
te roban la vida que podrías haber tenido. Seguí caminando, no con alivio, no con culpa abierta, con esa forma de tristeza tranquila que solo conocen quienes entienden demasiado tarde que algunas pérdidas no hacen ruido, pero te acompañan para siempre. ¿Y tú, qué parte de ti dejaste en silencio, esperando que alguien más hablara por ti?